Bienvenidos a este nuevo episodio de Agentes del Cambio. Para mí es un placer acompañarlos hoy en un programa lleno de un estupendo contenido e invitados especiales. Quédense con nosotros y disfruten. El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina. Información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network, en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Nuevamente bienvenidos a nuestro segmento Hacedores del Cambio. Como de costumbre, contamos con la visita de personalidades expertas en su área. Y hoy no es un día menos. Hoy tenemos el orgullo, el beneficio de recibir en nuestros estudios al señor Alexander Barrios, experto en comunicaciones y manejo de crisis. Alexander, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan José. De verdad que muy agradecido por esta invitación. Tenía tiempo queriendo que me trajeran acá a compartir con ustedes. Y tú sabes que ahora que me presentas, yo debo comentarte algo, no para corregirte ni mucho menos, sino que cada vez más me gusta menos el término experto. Porque tú dirás, bueno, ¿pero por qué? Porque es que cada vez, a medida que pasan los tiempos, cualquier persona que tiene una mínima experiencia en cualquier área, ya se autocalifica como experto. Así es, es entonces cierto. como que se ha prostituido ese término, el término experto, el término consultor, sobre todo en el área política. Hay mucho consultor político que lo que hace es vender humo. Así no es. sé si te has dado cuenta de eso. Entonces cada vez más me gusta menos el término experto. Prefiero que me diga un joven con experiencia. Un joven con Claro. Lo tendremos en cuenta. Qué bueno que estés con nosotros, te reitero. Y es muy interesante tu experiencia y tu conocimiento, y más hoy, en el mundo que estamos viviendo, que muchos piensan, inclusive yo pienso, que estamos en la era de la comunicación. O como bien me dijo alguien hace unos días, me dijo, no, estamos en la era de la desinformación. Tanto exceso de información que ya no se sabe cuál es válida, cuál no es válida, cuál es correcta y cuál no es correcta. Por eso, Alexander, ¿qué piensas tú de esta época en ese sector de comunicación? Danos tu parecer. Mira, efectivamente estamos viviendo en una época en la que pareciera que todo lo que se escribió alguna vez en los típicos libros que uno utilizaba en la academia, cuando uno estudiaba en la universidad, y los distintos espacios donde de manera profesional se compartía y se discutía sobre los temas, todo eso escrito parece que se está disolviendo, porque todo lo que está ocurriendo hoy día parece que como que alguien llegó y dijo, bueno, nada de lo establecido puede seguir como era. Todos los días vemos cómo cambia algo, y particularmente en el tema de la comunicación. Hablábamos que tengo una experiencia, vamos a decir, de un poco más de 25 años en el área de consultoría
y todo siempre en el área de comunicación. Y yo recuerdo que tampoco tanto, hasta hace 10 años, lo que yo solía recomendar a mis clientes, a las personas para las que he estado trabajando siempre, yo solía decir cosas como, ¿qué no hacer nunca en una situación como esta? Y lo repetía mucho, lo reiteraba mucho en charlas, en conferencias, en entrevistas, en el propio trabajo de asesoría. Y resulta que varias de esas cosas, hoy día, cuando me enfrento a la situación, yo recuerdo que yo decía eso. Esto no lo hagamos nunca. Y resulta que ahora, no solamente que sí podemos hacerlo, sino que puede ser incluso mucho más efectivo que cualquier otra de las recomendaciones que uno hacía en aquellos tiempos. Entonces, eso te lo doy como un ejemplo de que efectivamente estamos en una era en la que todo ha cambiado. Todo lo que tiene que ver con comunicación. Tú acabas de utilizar dos términos, la época de la información y la época de la desinformación. Y efectivamente estamos entre esos dos mundos. Yo creo, yo soy de los que piensa que estamos justo en el medio de ambos mundos. Porque evidentemente la información sigue siendo lo correcto, lo valioso, lo que todo el mundo debe ponderar y debe discutir, o sea, la información pura y dura, la realidad, pero sin duda alguna atacados por una cantidad de factores que ni siquiera son exclusivamente humanos. Ahí ya se mezcla el factor humano, el factor tecnológico, muchos factores que inciden en esa conversación, que traen elementos que precisamente son los que construyen esa desinformación alrededor de la información. Entonces hay que ser cada vez más cautos que nunca, porque anteriormente, en el pasado, lo que te podía decir si algo era cierto o no, podía ser más que todo un tema de percepción, o sea, cómo tú lo podías percibir según tu realidad. Como mi realidad no era igual a la tuya, yo podía percibir un hecho o una información de una manera distinta a la tuya. Eso era lo más que podía ocurrir. Ahora no. Ahora no solamente depende de eso que percibimos cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro contexto personal y de nuestras experiencias personales, sino que a eso se le incluyen todos los temas del fake news, la interpretación interesada de algunos hechos. Entonces hay que como andar con pinza, ¿no? Ir apartando cosas que uno pueda identificar que, oye, esto como que no es real, o ante cualquier sospecha, entonces ir a lo que pudiera ser la fuente más confiable de esa posible información. Lo cierto es que tenemos que dedicar cada vez más neuronas, más tiempo de pensamiento, para tratar de ajustarnos a lo que realmente está ocurriendo de verdad. Y ocurre mucho en la política, por supuesto, pero también ocurre en temas económicos, ocurre en temas hasta de farándula. Todo lo que ocurre en el mundo ahora mismo está plasmado por ese tema de la desinformación. Tú me dices, ¿y a dónde vamos a llegar? No lo sé. No sabes. No lo sé, pero a mí me da muchísimo miedo con lo que viene por delante. Yo en estos días conversaba también con un académico de la Universidad de Navarra. Lamentablemente no recuerdo ahora mismo su nombre, pero comentaba precisamente eso, que el tema de la inteligencia artificial es un recurso que, si bien puede ser muy, muy productivo y muy positivo para el mundo en todos los aspectos, también puede ser muy peligroso. Y en el mundo de la política, el tema de la democracia podría estar teniendo una gran amenaza con el tema de la inteligencia artificial. Yo no sé si tú lograste ver, o quizás quienes nos ven pueden recordar el día de las elecciones en Estados Unidos. Sí, claro. En la noche, cuando ya todo el mundo estaba convencido de que finalmente Trump había resultado ganador de esas elecciones, empezaron a correr la cantidad de contenidos que empiezan a circular en todas las redes alrededor de hechos como este. Y a mí me llegó un video que solamente por sentido común tú podías decir, oye, no es posible, sí, que ese video sea cierto. Pero solamente el sentido común, porque cuando lo analizabas desde el punto de vista técnico, era un video perfectamente realizado, que nadie podía decirte que era un video hecho con inteligencia artificial, por ende falso. Así es. ¿Qué aparecían en el video? Aparecían Biden y Trump bailando
una melodía X, muy moderna, por supuesto, y que tú solamente al verlo, tú podías decir que era un absurdo y que definitivamente era un meme. Pero si eso hubiera mostrado una situación como, por ejemplo, en medio de una campaña electoral, un candidato al que muestren en un video haciendo algo irregular, algo indebido, aceptando un soborno, cometiendo un hecho delictivo, cualquiera lo creería. Sí, así es. Porque el nivel de calidad de esos videos hechos con inteligencia artificial es tal que te costaría pensar que es mentira. Entonces, la verdad es que yo particularmente lo veo como un gran riesgo y hasta con miedo lo que viene más adelante con todo este tema de la tecnología. Mira, interesante que toques ese punto principalmente de las redes sociales, porque algo sí está sucediendo, que es que eso ha tenido que acelerar, principalmente en el manejo de crisis, la respuesta a ese tipo de crisis por las redes sociales. ¿Cómo se está manejando eso? Es decir, ¿cuáles son las estrategias de respuesta rápida para poder bloquear todas estas redes sociales, todas estas fake news, todos estos ataques que van saliendo en cualquier proyecto de manejo de información y crisis actualmente? Mira, siempre ha sido importante cuando tú estás en medio de una situación de crisis, tener una respuesta lo más rápido posible. Rápido no significa apresurado, ¿no? Porque a veces también el apresurarte a dar una respuesta probablemente lo que sea contraproducente si no tienes algunos elementos a la mano que puedan ayudar a contener esa situación que estás enfrentando. Siempre ha sido importante hacerlo rápido, pero ahora tienes que hacerlo igual de rápido, pero teniendo el cuidado de qué es a lo que tú vas a responder. Voy a ir a tratar de explicarme mejor. Sí. Todo este tema de la inteligencia artificial, los memes, han llegado a un nivel tan elaborado, un nivel un nivel tan preciso en su elaboración, que hasta a ti, que puedes estar involucrado en la situación y que tú sabes que tú no hiciste eso, puedes llegar incluso a dudarlo cuando ves ese posible contenido. Entonces, no basta hoy día con salir a desmentir algo que la gente está viendo en las redes, porque se supone que las personas no solamente confían en un contenido que están viendo, sino que si tú sales a desmentir algún contenido, la persona tiene que tener un nivel de confianza en ti para poder creer lo que tú le estás diciendo sobre ese contenido. Si tú sales a decir, miren, esto que ustedes vieron en un video es falso, ¿por qué yo te podría creer a ti si yo no tengo un nivel de confianza absoluto en ti, por ejemplo? O simplemente no te conozco, sino que eres un político X al que me llegó este video, ¿por qué yo voy a creer más en tu palabra que saliste a decir que es falso, a creer más en un video que me parece... Todo el que ve un video, la primera reacción es, eso es verdad. Sí, así es. Igual que una fotografía. Así es. Y más una persona común y corriente de la opinión pública normal. Porque ellos no están pensando, no, déjame revisar, déjame hacer un zoom grande a ver si hay un detalle de Photoshop o la gente no piensa en eso, la gente lo ve inmediatamente y automáticamente sabe si creer, si no creer y ya quién sabe qué vendrá más adelante. Entonces, es muy, muy difícil en este momento poder responder a ese tipo de elementos porque tú necesitas más allá que tu palabra. O sea, no basta solamente con salir. En un tiempo a lo mejor tú salías diciendo, mira, esto es falso, y tú podías mostrar alguna evidencia, pero ¿cuál es la evidencia de que eso puede ser falso? No lo vas a poder tener seguramente en unos pocos minutos. Es prácticamente imposible. Vas a requerir tiempo para lograr tener en tus manos una evidencia con la que puedas acompañar tu desmentido y las personas te puedan creer. Entonces, en tiempos como este, es más valioso, en lugar de salir automáticamente a desmentir algo que pudiera ser falso, más bien es salir a dar la cara sin decir mayor cosa. ¿A qué me refiero? Una respuesta rápida es salir o con un comunicado escrito o tú en pantalla o tú declarándole a algún medio de comunicación simplemente para decir que no tienes la información.
Eso es perfectamente factible. Claro. Tú ganas tiempo, estás mostrando un comportamiento responsable porque estás, como dice la gente popularmente, estás dando la cara ante una situación. Y aunque no le estés dando ningún elemento informativo de valor, por lo menos el periodista o la persona que está viendo el material en sus casas a través del teléfono, de la televisión o de la computadora, dice, bueno, mira, pero si el señor salió a dar la cara, aunque no está diciendo mayor cosa, pero ya salió a decir que está investigando sobre el tema. Ya eso es algo que me da a mí una especie de confianza que probablemente no tenía en el momento que vi lo negativo. Entonces, son muchos elementos que hay que tener con muchísimo cuidado en este momento para salir de una situación con esto de la tecnología. Alexander, sabemos que tú eres venezolano, ya tienes muchos años en la República Dominicana. De hecho, ya para nosotros eres dominicano. Así es. Y ya conoces bien la cultura local, incluso la comunicación local, porque has tenido la oportunidad de colaborar con diferentes sectores en la República Dominicana. La comunicación en República Dominicana, principalmente la comunicación política, la comunicación de partidos políticos, las estrategias de comunicación, ¿a qué nivel consideras tú que estamos en comparación con otros países de Latinoamérica y Sudamérica? Ya, en líneas generales, vamos a decir que tú te convencerías si yo te dijera que en líneas generales estamos bien. Bueno. Pero claro, Pero no me es desarrollas. pero claro, no es suficiente. Convénceme. Sí, mira, lo que pasa es que, mira, tú sabes cómo yo lo veo. Yo lo veo como que en República Dominicana estamos tan avanzados en comunicación política como cualquier otro país, en el sentido de que incluso podemos estar utilizando recursos muy innovadores o muy novedosos, muy modernos, sobre todo en temas tecnológicos. Que pueden estar siendo utilizados en Estados Unidos, en Europa o en cualquier otro país del mundo al día de hoy. O sea, podemos estar utilizando las mismas herramientas y recursos innovadores o modernos. Lo que no significa que se estén utilizando 100% adecuadamente. Sí, podemos tener, es como que tú seas un ejército y tú puedas tener la compra de armamento, el armamento más moderno que pueda existir en el momento en el mundo, pero si tus soldados no saben utilizarlo o aprendieron a medias, evidentemente no van a tener el mismo resultado de alguien que tiene el mismo armamento y sí tiene el entrenamiento adecuado para utilizarlo. Entonces yo creo que en ese momento estamos, en un momento en el que los partidos políticos, las personalidades políticas del país, sí, muchas de ellas se han preocupado por mantenerse actualizados en todo el tema de comunicación política, pero eso no significa, no basta con tú saber lo que se está haciendo, no basta con saber y con tener las herramientas que se están utilizando, tienes que saber utilizarlas. Y saber utilizarlas no es simplemente comprarlas y tenerlas y utilizarlas, no es tampoco contratar a cualquiera que viene vendiéndote que es el mejor consultor político de la historia y del mundo, que es uno de los grandes errores que se cometen, no solamente en República Dominicana, en muchos países, porque ellos son muy hábiles vendiéndose de esa forma. Vendiendo humo. Vendiendo humo. Entonces, pero sí, me parece que en República Dominicana se están haciendo cosas en la comunicación política que se están haciendo en cualquier otro país. Algunas han tenido muy buenos resultados. El otro inconveniente que yo veo es que donde más avances hay en comunicación política en los últimos tiempos es lamentablemente en todo lo que tiene que ver con campañas sucias. Algunos les llaman, para hacerlo un poco más formales y más decentes, se les llama, eufemísticamente se les llama las campañas de contraste, que son fundamentalmente campañas que tú haces, sobre todo a través de redes sociales, para tratar o de desprestigiar a un político o a una personalidad en particular, o para hacer rodar cosas que no son del todo ciertas, para crear una matriz de opinión contraria a los intereses de tu competidor. O desviar la atención. O desviar la atención. Lamentablemente es en esa área donde más avances hay en la comunicación política a nivel internacional. Y eso lo tenemos aquí. O sea que yo creo que sí, que estamos avanzados. Yo lo que creo es que los políticos dominicanos tienen que apostar más a la capacitación de su gente
sean de su entorno o sean personas que ellos puedan contratar, que estén bien capacitados. Si no están bien capacitados, desde el punto de vista académico, hay cualquier cantidad de cursos que incluso tú haces hoy día a través de plataformas como Google, por ejemplo, hasta gratuitos, que te enseñan temas de la inteligencia artificial desde cero, o sea, desde que tú eres un absoluto ignorante sobre el tema, y te van llevando hasta tener niveles muy altos. Yo creo que de eso se tienen que preocupar las personas que deben contratar a personal para trabajar comunicación política. No todo es un asesor. Claro. Yo creo que se equivoca el político que contrata o que confía en un solo asesor. Yo creo que tiene que haber un equipo, sea interno o sea externo, tiene que haber un equipo, porque una sola persona no puede tener toda la verdad en sus manos. Siempre va a tener intereses o creencias particulares que sin duda alguna van a incidir en su trabajo. O sea que yo creo que siempre es bueno tener un team, un grupo que te esté apoyando, todos en comunicación, pero hay distintas áreas. O sea, un equipo de comunicación, tú puedes tener un experto en manejo de crisis, tú puedes tener un experto en redes sociales, tú puedes tener un experto en publicidad, puedes tener distintas experticias en tu equipo y confiar en esa visión de conjunto, nunca en la visión de una sola persona. Esa es la recomendación que yo en todo caso hago a cualquier persona que quiera trabajar la comunicación política. Mira, interesante, y para fortalecer eso último que dices, según Rafael Echevarría, que es un sociólogo, filósofo chileno, en su libro llamado Ontología del Lenguaje, él establece que la comunicación es interpretación. Por lo tanto, cada persona que esté como consultor lo que tiene que estar, sí, lógicamente, estudiando, analizando el mensaje, pero también analizando la interpretación que va a tener ese mensaje. Por eso cada quien tiene diferentes formas de interpretar los mensajes, y por eso hay que combinarlos. Absolutamente de acuerdo con esa concepción. En comunicación gubernamental en República Dominicana, ¿qué le aconsejas tú a nuestro gobierno del presidente Luis Abinader? Mira, yo creo que el presidente Abinader ha sido un presidente muy exitoso en su gestión de los primeros 4 años y estos primeros 100 días de su segunda gestión. Una declaración que probablemente las personas que nos ven, que no necesariamente estén de acuerdo con él o que no sean de su partido o que simplemente sean personas comunes y corrientes, podrán decir en este momento que yo estoy equivocado y que estoy siendo exagerado o que soy del PRM o lo que quieran decir. Pero yo estoy seguro que esto que yo te estoy diciendo se va a corroborar en la historia. O sea, el presidente, yo creo que la valoración del presidente Abinader real va a ser en el futuro y no necesariamente ahora. Porque él está llevando a cabo una serie de acciones y de cambios que van directamente a lo estructural de este país y que no necesariamente tienen un efecto a corto plazo y mucho menos un efecto directo sobre la población. Por ende, eso no está siendo considerado ahora, pero estoy seguro que en el futuro va a serlo. Dicho esto, un presidente exitoso en una gestión sin comunicación no puede serlo. Hay, de hecho, quienes dicen que la política es comunicación, y yo estoy muy de acuerdo con eso. Con eso te digo que él también ha sido exitoso en comunicación, aunque tú siempre vas a escuchar, como seguramente has escuchado, tienes 4 años escuchando, que este gobierno tiene problemas graves de comunicación. Yo lo escucho. Yo trabajo muy de cerca con el equipo de comunicación del presidente Abinader. Y eso va a ser así con este gobierno y con cualquier otro. Siempre va a ser ese el tema. Incluso hay un buen amigo que en estos días me comentó, mira, el problema es que la comunicación siempre termina siendo el culpable de todo, hasta en los matrimonios. Porque cuando termina un matrimonio, normalmente la primera excusa que sale o la primera razón es no teníamos problemas de comunicación. Así es. Y en los gobiernos pasa exactamente igual. Ahora, ¿qué es lo que yo
veo de la comunicación que podría ser el área de oportunidad de este gobierno, de esta gestión, un poco más de trabajo en equipo. O sea, la comunicación no es necesariamente homogénea en los momentos en que más debe serlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay momentos en los que la comunicación de la Presidencia de la República está enfocada en un objetivo particular y probablemente hay algunas instancias del Ejecutivo que están yendo por otra, no necesariamente contraria a lo que está estableciendo el gobierno central, el Ejecutivo, el Presidente de la República, sino por otro tema que también probablemente es positivo, pero que no es el tema de ahora, o el que le interesa a la Presidencia de la República impulsar, como un gobierno, un trabajo de equipo gubernamental. Entonces probablemente por eso la comunicación no sea 100% efectiva. Ahora, lo que sí te puedo decir es que el presidente Abinader es un gran comunicador. Sí. O sea, de los mejores comunicadores, de los mejores políticos que yo he visto en esta región en términos de comunicación política. Incluso él ha hecho cosas que cualquier otro político las hubiera hecho en términos de comunicación y no le hubieran quedado tan bien como le quedan al presidente Abinader. Y cosas audaces, cosas que tú dices, oye, ojalá que no haga eso, resulta que lo ha hecho y le ha ido súper bien. Súper bien, así es. Un ejemplo claro de la efectividad de la comunicación de este gobierno, que ojo, no solamente este gobierno es el único que ha tenido buena comunicación, aunque muchos van a decir que no lo es. Yo recuerdo que la comunicación de los gobiernos de Danilo Medina, que son los que más recuerdo porque evidentemente estaba acá esos 8 años, fue una muy buena comunicación. O sea, de Marchena, yo creo que hay que reconocerlo por una excelente gestión comunicacional de los gobiernos de Danilo Medina. Eso no hay ninguna duda, hay que reconocérselo y hay que respetarlo por eso, claro. Por supuesto. Y en este caso en particular, en esta gestión, no hay quien a mí me diga, y se lo discuto a cualquiera, que se pare aquí enfrente, a que uno de las plataformas de comunicación más exitosas de los últimos tiempos es La Semanal. Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo. La Semanal es un formato que, ojo, no se inventó este gobierno el agua tibia con La Semanal. O sea, todos recordamos la referencia, la más cercana y escandalosa por la frecuencia, era la matutina de López Obrador en México. López Obrador, sí, pensaba en esa misma. Que esa era una rueda de prensa todos los días a las 7 de la mañana. Sí. Que yo recuerdo cuando él lo anunció por primera vez, se armó un escándalo porque, oye, todos los días una rueda de prensa del presidente de la República. Además a las 7 de la mañana. Además esperando la presencia de los periodistas de México, de todos los medios de México. Sí. Era como absurdo. Y mira, le funcionó muy bien. En el caso de La Semanal, me parece que ha sido un formato muy, muy exitoso, que es incluso referencia ya en otros países. El presidente de Guatemala, por ejemplo, ya empezó a hacer su semanal, la tienes con otro nombre, pero empezó a hacer su semanal con un formato exacto, bueno, no tanto como exacto, pero muy, muy, muy similar al del presidente Abinader. ¿Y qué es La Semanal? Mira, La Semanal es la mejor herramienta que tiene el presidente Abinader primero, para presentar su gestión por lo menos una vez a la semana, o los resultados de su gestión en las distintas áreas. Ese es el primer fin de esa plataforma. La segunda es una plataforma ideal para tener una absoluta transparencia, no solamente con los medios de comunicación, sino con la opinión pública en general en República Dominicana, porque el gobierno transmite a través de sus redes y de sus medios en vivo esa rueda de prensa de todas las semanas, de todos los lunes. Un gobierno que tiene miedo o que tiene temor de que le vayan a hacer preguntas incómodas, de que lo vayan a colocar en problemas, primero, no permite que se transmita en vivo. Segundo, no se expone tanto ante los medios de comunicación, lo cual es una muy buena señal por parte del presidente. Lo tercero
es que en términos, ya esto a favor del gobierno, es que eso ayuda a que se establezca una agenda política de la semana. O sea, suele ocurrir, me imagino que te habrás dado cuenta, que los temas de la semana normalmente son los que surgen de la semanal el lunes. Por lo menos tienen un recorrido durante varios días. Y por último, el elemento más sorprendente de todos, yo no sé si tú recuerdas que antes de la semanal, mucha gente desde el 2020 criticaban al presidente Abinader porque hablaba mucho con los periodistas, porque daba muchos discursos. Y de hecho, tengo la anécdota de que cuando se planteó el formato de la semanal, hubo varias personas alrededor del presidente Abinader que dijeron, no, pero va a hablar más. Había encuestas en ese momento que decían que las personas comunes y corrientes, los encuestados, cuando le preguntaban la frecuencia con la que ellos preferían escuchar al presidente Abinader hablando de cualquier cosa, y les ponías varias opciones, una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez a la semana, diario, la mayoría de la población opinaba que diario. Entonces, cuando se hizo la semanal, con el temor de algunas personas del entorno del presidente Abinader de que eso fuera a ponerlo a hablar más aún de lo que ya hablaba, resultó todo lo contrario. O sea, los números lo que muestran, y ya uno viéndolo desde afuera, él con la semanal se ha limitado entonces a tener el encuentro con los medios de comunicación solo los lunes. Salvo situaciones que pueden ocurrir en una que otra actividad, pero él antes, si tenía 15 actividades con presencia de medios durante la semana, en las 15 oportunidades, él abría a preguntas de los periodistas. Hablaba 15 veces a la semana, 16 veces, 20 veces. Ahora habla una vez, en la semana, claro, habla una hora, claro, y da respuesta a cuanta pregunta le hacen, pero ordena mucho más su comunicación, está mucho más ordenado, mucho más estructurado en términos de comunicación, y de alguna manera dicta la línea de la agenda política de esa semana, por lo menos. Entonces, que ese es un formato que me parece que ha funcionado muy bien, que ya es una referencia, como te decía, en otros países, y que es una señal de que el presidente Abinader tiene una comunicación no perfecta porque nadie la va a tener, pero tiene una comunicación que siento que ha tenido muy buenos resultados. Ojo, de no tener unos buenos resultados en comunicación, seguramente no se hubiera podido reelegir. Sí, así es. Porque su reelección no dependió de una campaña electoral. No exclusivamente, por lo menos, ¿no? Mira, eso le sumo que también la semanal ayuda o provoca que los ministros y los funcionarios se mantengan cautos y activos. Porque en la semanal, en muchas ocasiones, él invita a un ministro a que haga una presentación de los proyectos actuales, la situación actual de todo ese sector de la República Dominicana. Tú sabes que me das con ese comentario, me das el pie perfecto para comentarte esto. Muchas personas, por supuesto los contrarios, los opositores, que ese es su rol, ¿verdad? Sí. Siempre, o han dicho mucho, que no, que en la semanal las preguntas son arregladas. No, que a la semanal van solamente periodistas amigos. Lo que tú comentas, de que normalmente hay allí funcionarios, ministros y directores a los cuales él les da la palabra eventualmente. Mire, esa es la mejor demostración de que ahí no hay preguntas preparadas, ni mucho menos. Ni que le temen a las situaciones críticas. ¿Por qué te lo digo? Porque, fíjate, la semanal de este lunes, había un tema que tenía que ver con migración sobre la mesa. ¿Y quién estaba el lunes en la semanal? Aunque el tema era Navidad. En primera fila estaba el contraalmirante Lee Ballester, director de Inmigración. Así es. Pero también había un tema crítico y así ha ocurrido cada semana. O sea, cada vez que hay un tema crítico, que la gente está preocupada o que la gente está comentando en los medios y en las redes, uno va entonces a la semanal y uno consigue allí al ministro o al director que tiene que ver con ese tema, y entonces por eso normalmente cualquiera de los medios puede preguntar sobre el tema que tiene en ese momento la discusión alrededor del gobierno. Si nos fuéramos a los tiempos de antes, probablemente la recomendación al presidente sería: no,
que no se aparezca Lee Ballester por allí, Sí, claro. porque en los medios se está diciendo tal cosa sobre migración, mejor que no esté. Ujú. Ellos están haciendo exactamente lo contrario y les va bien. Entonces, por eso te decía que uno día a día está como en estos nuevos tiempos, está como reaprendiendo, porque cosas que antes no funcionaban, ahora funcionan muy bien. Mira, qué bueno escuchar eso de ti que manejas bien el área, el campo. Alexander, ¿qué recomendaciones nos dejas a nosotros en la República Dominicana en términos generales para seguir avanzando en materia de prevención, básicamente, y en materia de comunicación? Ya para finalizar y no dejarte tanto tiempo. Y la prevención para evitar crisis. Sí. Mira, yo suelo decirle a las personas para las que trabajo, clientes y las personas para las que les doy charlas sobre ese tema, que es simplemente un tema de sentido común, que es el más común de los sentidos, sin duda alguna. El sentido común, ¿en qué aspecto? Cada vez que tú vas a llevar a cabo una acción, seas un gobierno, seas una empresa, trabajes en marketing, trabajes en cualquier área, y tú vas a llevar adelante una acción, sea de comunicación o sea operacional o en cualquier área, el deber ser es que tú pienses qué efecto va a lograr esa acción. Si estamos hablando de comunicación política, comunicación gubernamental, el gobierno toma una decisión y debe comunicarla. ¿Cuál es el papel de la persona que maneja la comunicación de ese gobierno? Es decir, bueno, esta medida que acaba de tomar el gobierno, ¿a quién afecta? ¿Cómo le afecta? ¿Y cómo puede ser percibida? Son 3 preguntas que debes responderte siempre antes de llevar a cabo la acción, porque eso es lo que te va a determinar cómo debes comunicarlo, si debes comunicarlo antes, claro, o si debes defenderlo después. Porque si las preguntas o las respuestas a estas 3 preguntas son, bueno, es una comunicación que no afecta a nadie, bueno, perfecto, ese es el mejor escenario. No afecta a nadie y lejos de afectar beneficia, lo anuncias con bombos y platillos antes de tomar la decisión. O una vez tomada, la anuncias. Pero si tu respuesta es si afecta a alguien, entonces le viene la siguiente pregunta, ¿a quién afecta? Afecta a la mitad de la población. Ok, pero afecta a la mitad de la población, ¿en qué lo afecta? ¿Verdad? Dependiendo de en qué lo afecta y a qué nivel le va a afectar, tú tienes que saber si la comunicación debe ser antes de que la persona se entere de la decisión, porque probablemente tú tienes que prepararlo a esa decisión que viene, porque no lo va a tomar del todo bien si lo va a afectar directamente. Entonces tú lo preparas, le dices, mira, porque puede ser un tema que te va a afectar, pero si yo te hago entender a ti que aunque te va a afectar, es absolutamente necesario para ti y para el país, bueno, no te va a gustar, pero la vas a aceptar. Entonces, para la respuesta a tu pregunta, anticipar. La palabra es anticipación. En comunicación gubernamental sobre todo, antes de llevar a cabo cualquier decisión, tú tienes que tomar en cuenta a quién afecta, cómo le afecta, en qué medida lo afecta y cómo puede ser percibida por una u otra audiencia. Y en función de las respuestas a esas preguntas, tú tienes que preparar tu comunicación. Si es proactiva, si es reactiva, si es de preparación o de concienciación, o si es simplemente prepararte sin comunicar a que eso estalle, que nunca es el mejor escenario, claro, pero hay ocasiones en las que es preferible esperar simplemente a responder cuando se levanten las voces. Eso es todo, la anticipación. La prevención y no la reacción. Exactamente. Alexander, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Esta es tu casa. Estos estudios están 100% a tu disposición. No me lo digas mucho porque te voy a pedir un segmento semanal. Encantadísimo. Bueno, señores, hasta aquí nuestro segmento Hacedores de Cambio. Muchas gracias por acompañarnos.
El análisis político, el análisis económico, la opinión, no se la pierdan en Voz Media Network todos los domingos a las 5 de la tarde. Hablando conmigo, hablando que uno se entiende. Descubre todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo con Noticiero TVN 24, un equipo de profesionales dedicados a mantenerte al día con las principales informaciones, de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, solo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana, Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Ahora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Agentes del Cambio. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, Agentes del Cambio RD.